Ana Lucía, de 41, vivía en el espacio gris entre la fe y la duda. Recordaba las oraciones de la infancia y el consuelo de la iglesia, pero las desilusiones de la vida habían erosionado su certeza. Construyó una vida práctica, trabajo estable, amigos cercanos, fuerza tranquila, pero por dentro lidiaba con preguntas que nadie veía. Al ver a otros encontrar consuelo en la creencia, sentía un dolor sutil, una sensación de algo perdido. Seguía asistiendo a los rituales familiares, pero el significado se sentía distante, como una canción en un idioma olvidado. Debajo de su calma, el escepticismo silencioso de Ana Lucía moldeaba su mundo. La madre de Ana Lucía, Elena, vivía con una fe inquebrantable, su devoción centrada en la Virgen de Fátima. Las oraciones de Elena eran privadas, nunca forzadas sobre su hija, pero cada 13 de mayo encendía una vela y rezaba por la protección de Ana Lucía. Este ritual anual era un acto secreto de amor, un escudo espiritual que Ana Lucía nunca supo que existía. Elena creía que sus oraciones creaban una red de seguridad, un abrazo suave para las luchas invisibles de su hija. Nunca habló de estas oraciones, temiendo que fueran desestimadas. En cambio, amaba en silencio, confiando en que la Virgen cuidaría de Ana Lucía. Su vínculo fue moldeado por la fe, uno silencioso, el otro inquebrantable. Un martes, el mundo de Ana Lucía cambió con un dolor persistente en el pecho. Descartándolo al principio, finalmente vio a un médico. Las pruebas revelaron una sombra cerca de su corazón, un tumor. La incertidumbre era aplastante, su autosuficiencia de repente frágil. El diagnóstico no era una sentencia de muerte, pero destrozó su sentido de control. Salió de la clínica aturdida, el ruido de la ciudad amortiguado por el miedo. Por primera vez, enfrentó un problema que su fuerza sola no podía resolver. El dolor ahora tenía un significado nuevo y aterrador. Ana Lucía se quedó con la pregunta más grande de su vida, y sin respuestas. Esa noche, el apartamento de Ana Lucía se sentía como una jaula. Inquieta, condujo sin pensar y terminó en la iglesia de su infancia. Dentro, el aroma a incienso y la vista de la estatua de la Virgen de Fátima evocaron viejos recuerdos. Se paró frente a la estatua, incapaz de orar, incapaz de negociar, solo en silencio, vulnerable. No hizo promesas, no pidió milagros. En cambio, simplemente dejó que su miedo y duda llenaran el espacio tranquilo. En ese silencio honesto, dejó su carga, sin esperar respuestas, solo necesitando un lugar donde dejarla. Esa noche, Ana Lucía soñó con una mujer de blanco que irradiaba compasión y paz. La mujer le tocó el pecho, y Ana Lucía sintió que la calidez y el amor incondicional disolvían su miedo. Despertó con una rara sensación de calma. El dolor se había suavizado, aunque su futuro aún era incierto. El sueño no trajo respuestas, pero la dejó con esperanza. Una gracia tranquila y personal. No era la fe de su madre, sino algo nuevo, la sensación de que no estaba completamente sola. Ana Lucía se dio cuenta de que incluso en la duda podía encontrar consuelo. A veces, la gracia llega cuando menos la esperamos. La noche antes de la operación, apenas dormí. Pero no era el miedo lo que me mantenía despierta. Era algo más profundo, un silencio dentro de mí, como si el mundo contuviera la respiración. Cuando entré al quirófano, me aferré a mi medallita. Mis dedos la apretaban fuerte, una oración silenciosa. Una enfermera se acercó, amable pero firme. Eso no puede entrar contigo. Pero entonces, el anestesiólogo, viendo cuánto la necesitaba, susurró: déjala que la tenga. No molestará a nadie. Cerré los ojos mientras la anestesia me invadía. Justo antes de que el mundo se desvaneciera, vi una silueta blanca a los pies de mi cama. Sin rostro, sin rasgos, solo presencia. Y no me asustó,
Me trajo paz. Una especie de paz que nunca había conocido, profunda, completa. Entonces lo escuché. Un susurro. No en mi oído, sino en mi alma. Hoy no tienes que temer. Yo he ido delante de ti. La cirugía debía durar al menos 4 horas. Quizás 6. Pero solo 2 horas después, el cirujano apareció, su rostro incierto. ¿La familia de Ana Lucía?, preguntó. Mi madre levantó su mano temblorosa. Habló lentamente, aún procesando lo que había visto. Encontramos algo extraño. El tumor estaba completamente encapsulado, como si alguien lo hubiera envuelto, perfectamente sellado. Lo extirpamos fácilmente, sin sangrado, sin daño. ¿Eso es bueno?, preguntó mi madre con la voz temblorosa. Eso es milagroso, dijo él. No es normal. Me desperté horas después con una sensación no de dolor, sino de vacío. No un vacío pesado, sino uno que se sentía ligero, pacífico. Mi madre estaba allí, sosteniendo mi medalla, con lágrimas en los ojos. ¿Soñaste algo?, preguntó. Asentí. Sí, pero no fue un sueño. Ella estaba allí. No dijo mucho, solo que no tuviera miedo. Mi madre lloró en silencio, aferrando mi mano. Fátima siempre llega, susurró, cuando tu alma está finalmente lista para ver. El día que Ana Lucía volvió a casa, el sol brillaba distinto. Los médicos hablaban de remisión total, de un caso extraordinario, pero para ella la explicación era más profunda. No necesitaba ver papeles ni escuchar porcentajes. Sentía en su corazón que algo más grande había intervenido. Durante las noches más oscuras en el hospital, se aferró a una pequeña imagen de la Virgen de Fátima, buscando consuelo como una hija en su madre. Al cruzar el umbral de su hogar, cada detalle era un regalo. El café, los pájaros, el sillón favorito. Mientras los médicos celebraban la medicina, Ana Lucía celebraba una promesa cumplida. La certeza de que no estuvo sola en su lucha. Su familia la recibió con abrazos y lágrimas, notando una luz diferente en sus ojos. No intentó explicar su sentimiento profundo, simplemente sonrió, sabiendo que la verdadera historia de su curación estaba en la fe silenciosa que floreció en su alma. El regreso a casa no era solo el final de una enfermedad, era el inicio de una nueva forma de entender la vida, el amor y la fe. Era el comienzo de su propio milagro personal. Tras su recuperación, Ana Lucía descubrió una vida más lenta y consciente. Aprendió a caminar despacio, disfrutando de cada paso y de los pequeños detalles antes invisibles. La luz del atardecer, el murmullo del viento, una taza de té, todo era motivo de gratitud. Su familia notaba el cambio, la veían más presente, más serena, escuchaba a los demás con atención genuina, descubriendo universos en cada persona. Sus conversaciones se volvieron profundas, su presencia un remanso de paz. Esta transformación no fue buscada, sino consecuencia de haber estado tan cerca del final. Las prioridades cambiaron. El amor, la naturaleza y la paz interior se volvieron sus verdaderos tesoros. Ana Lucía recibió una segunda oportunidad y decidió vivirla con el corazón abierto. Aprendió a valorar la vida desde la fragilidad y la gratitud. Meses después, Ana Lucía viajó a Fátima, Portugal, para dar gracias en persona. Al llegar al santuario, la paz la envolvió. Se sentó en silencio durante una misa al aire libre. El sacerdote habló de la Virgen como una madre cercana, de milagros cotidianos y de la fe sencilla. Sus palabras resonaron en Ana Lucía. Su experiencia no fue un espectáculo, sino un susurro de amor en la oscuridad. Al terminar la misa, Ana Lucía compartió su historia con el sacerdote, sin buscar explicaciones, solo agradecimiento. Él le sonrió y le dijo: la Virgen obra de muchas maneras. Los milagros más grandes se sienten en el alma. Le habló de la fe como una luz en la oscuridad y del mensaje de esperanza de Fátima. No fue un sermón, sino una conversación cálida que confirmó lo que Ana Lucía sentía. Salió del santuario con el corazón renovado y una certeza aún más profunda. De regreso de Fátima, Ana Lucía comprendió que el verdadero milagro no fue la curación física, sino volver a creer. Antes, su fe era una costumbre, una tradición sin vida. La enfermedad la despojó de todo, y en esa vulnerabilidad encontró fortaleza.
En la soledad del hospital, abrió su corazón y se aferró a la Virgen como a una tabla de salvación. La fe se volvió una presencia real, una compañía constante. Sintió que no estaba sola, que era amada incondicionalmente. El milagro fue permitir que Dios entrara en su vida, iluminando todo desde dentro. Volver a creer le devolvió la esperanza y un sentido más profundo de amor. Ese fue el regalo más grande, un milagro silencioso que cambió su universo. Al comprender su milagro, Ana Lucía sintió el llamado de compartirlo. Comenzó a visitar hospitales y residencias, no para dar consejos, sino para estar presente. Escuchaba a los enfermos, compartía silencios y transmitía paz. Llevaba consigo una pequeña imagen de la Virgen de Fátima, la misma que la acompañó a ella. Si alguien preguntaba, compartía su historia con humildad. Su mensaje era simple. No necesitas una fe perfecta, solo abrir un poco el corazón. Animaba a otros a dejarse querer, a permitir que la esperanza entrara. Así, sembraba pequeñas semillas de esperanza en medio del dolor. Recordaba a todos que, incluso en la oscuridad, nunca estamos completamente solos. Su testimonio era un faro de consuelo y fe. Ana Lucía se volvió una presencia familiar en el hospital. Su labor era silenciosa, pero dejaba huella. Un día, una joven enfermera le preguntó por qué venía cada semana. Ana Lucía respondió desde el corazón. Vengo porque yo estuve en una de estas camas. Sé lo que es sentirse solo y asustado. Vengo porque alguien hizo eso por mí, aunque no estuviera físicamente a mi lado. Explicó que recibió el regalo de una segunda oportunidad y quería devolver un poco del amor recibido. Su presencia recordaba a otros, y a sí misma, que no estamos solos. Vengo a decirles, sin palabras, que hay una esperanza que no se apaga. La enfermera comprendió que su labor era medicina para el alma. Ana Lucía seguía sembrando esperanza, una visita a la vez. Cada 13 de mayo, Ana Lucía dedica el día a su misión, recordando la primera aparición de la Virgen en Fátima. Toma la medalla de su madre, la besa y la lleva al cuello como un tesoro. Ese día visita hospitales, residencias o escuelas, simplemente para estar presente y escuchar. Ofrece pequeñas estampas de la Virgen, como quien ofrece una flor. Su presencia es un recordatorio silencioso de que hay una madre que no nos olvida. Con amor y silencio, hace tangible la promesa de Fátima. Cada año renueva su promesa, no olvidar el milagro de la fe en la fragilidad. Sale a la calle para ser reflejo de la luz que un día la rescató, recordando al mundo que el amor de una madre nunca nos abandona.